Gabriel Marcel, París, 1889-1973, fue un filósofo francés y autor teatral. Sostenía que los individuos tan solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que se ven implicados y comprometidos. Se considera como el máximo representante del llamado existencialismo cristiano, aunque él rechazaba esta clasificación y prefería encuadrarse bajo la denominación de socratismo cristiano. Según Marcel, el objeto de la investigación filosófica es siempre y solo el ser. El problema del ser debe caracterizar toda reflexión filosófica, pero el problema del ser no es un problema teórico abstracto, sino una intuición básica o exigencia existencial. Marcel considera que las formas típicas de pensar en la sociedad actual han impuesto un freno decisivo a este tipo de intuición, pero aún así el hombre experimenta el hambre del ser en el fondo del alma. Las experiencias de la esperanza, del amor, se imponen a nosotros y nos hacen ver que el ser no se reduce a lo medible y lo cuantificable, sino que se funda en la trascendencia y lo absoluto. Por ello ofrece la siguiente definición del ser. El ser es siempre coser. Y en modo más sugerente, dice, la metafísica es el prójimo y las estructuras que lo hacen posible como prójimo. Esta dinámica la expresa Marcel en sus obras en tres momentos que podrían llamarse estructurales: el binomio problema-misterio, el binomio ser-tener y el fenómeno de la encarnación. Abordaremos estos tres momentos a través del estudio de las ideas de hombre, de verdad y de Dios en Marcel. Idea de hombre. Gabriel Marcel se aleja de las visiones mecanicistas e intelectualistas del ser humano para ofrecer una perspectiva más integral que hunde sus raíces en la existencia individual y concreta. Para Marcel, el hombre no es una conciencia trascendental, sino un ser encarnado, cuya corporeidad es fundamental para su ser. Esta corporeidad lo sitúa en su contexto histórico, social y cultural particular que moldea su identidad. El yo universal no existe, sino que cada persona es un ser en situación, influido por las circunstancias que le rodean. El hombre, por lo demás, no es un ser aislado, sino un ser en relación o relacional, que se constituye a través de sus relaciones con los otros. Estas relaciones no son posteriores a nuestro ser, sino que son anteriores y fundamentales para nuestra constitución como personas. No somos y luego nos relacionamos con los otros, sino que solo somos a través de los otros. La intersubjetividad es la clave para comprender nuestra identidad individual. La trascendencia ocupa igualmente un lugar central en la visión del hombre de Marcel. La conexión del ser humano con lo absoluto, identificado con Dios en su perspectiva, define la esencia del hombre. Pero la trascendencia no implica ir más allá de nuestra situación concreta, sino que la trascendencia se expresa siempre a través de las cosas y de los otros, siendo la existencia humana ella misma parte de esta trascendencia. El hombre para Marcel es así homo viator, un ser en constante búsqueda de plenitud más allá de su situación concreta, o mejor, a través de su situación concreta. La realización plena se alcanza mediante la participación activa y comprometida con la realidad, yendo más allá de la mera acumulación de bienes materiales y siempre junto con los otros. La trascendencia se encuentra solo a través de la relación con el prójimo. La distinción entre ser y tener es esencial para entender esta concepción del hombre de Marcel. El ser implica una existencia de búsqueda activa y comprometida con su presente. En contraste, el tener está asociado con la posesión y la objetivación, aspectos que Marcel critica por deshumanizar la existencia al centrarse únicamente en la acumulación material. El valor del hombre reside en su ser, no en su tener o en lo que tiene. Marcel critica en este sentido la deshumanización moderna, donde la objetividad y la priorización del tener sobre el ser conducen a la pérdida de la conexión con la autenticidad y la trascendencia. La verdadera realización humana, según su filosofía, se encuentra en la participación existencial y la apertura al misterio, elementos fundamentales para preservar la humanidad en una era cada vez más tecnificada y materialista. La idea de verdad en Marcel. La filosofía del conocimiento de Gabriel Marcel se basa en el binomio problema y misterio, y en los modos en que se conocen uno y otro. En el pensamiento de Marcel, un problema es algo que se puede abordar mediante la razón, el análisis y la técnica.
se refiere a cuestiones objetivas, medibles y cuantificables, que pueden ser resueltas mediante métodos científicos o racionales. En cambio, el misterio en la filosofía de Marcel se refiere a aspectos de la existencia que van más allá de la comprensión racional y objetiva. Los misterios son realidades subjetivas o intersubjetivas que no pueden ser completamente comprendidas ni resueltas mediante el razonamiento lógico o la aplicación de técnicas. Incluyen dimensiones de la vida como el amor, la muerte, el sentido de la vida y la conexión con lo trascendente. El problema, en la concepción de Marcel, está intrínsecamente ligado al ámbito del tener. Se refiere a cuestiones objetivas y cuantificables que pueden abordarse desde una perspectiva de posesión, manipulación y objetivación. En contraste, el misterio está relacionado con el ser. Marcel sostiene que hay aspectos de la realidad y de la experiencia humana que van más allá de la capacidad de ser poseídos o totalmente comprendidos mediante la razón y la técnica. Los misterios, como el amor, la muerte o el sentido de la vida, son dimensiones subjetivas o intersubjetivas que resisten una objetivación completa. En cuanto a la verdad, presenta diferencias en su relación con el problema y con el misterio. La verdad en la resolución de problemas es objetiva y verificable, se puede demostrar mediante la experimentación y la lógica, siendo universalmente válida. En cambio, la verdad relacionada con los misterios no se puede explicar, sino solo vivir y experimentar. La verdad en relación con el misterio solo se conoce experimentándola. Estas dos formas de conocimiento, una basada en la razón y otra en la intuición y la fe, son complementarias y esenciales para una comprensión completa del ser. Marcel habla de los caminos concretos de acercamiento hacia el misterio del ser, y son 4: el amor, la fidelidad, la esperanza y la disponibilidad. Por estos caminos, dice Marcel, el hombre toma contacto con la realidad más alta, con el misterio más profundo, el alma, la comunión entre los hombres y, en fin de cuentas, Dios. En primer lugar, el amor es el camino más fundamental hacia el descubrimiento del ser. Bien conocida es la declaración de Marcel: el amor quiere decir tú no deberías morir, tú no deberás morir. La fidelidad contribuye en modo decisivo al encuentro con el ser en varios modos. Primero, se puede hacer justicia al ser de otras personas solamente por medio de la fidelidad, pues la fidelidad es el acto de la persona total que toma responsabilidad por el otro. Y en segundo lugar, en la fidelidad se obtiene la seguridad que los vínculos humanos de amor y de compromiso pueden llegar a ser significativos para siempre. La fidelidad es como el reconocimiento de algo como permanente. Otro camino concreto al ser es la esperanza, central en el pensamiento de Marcel. Es por medio de la esperanza que el hombre puede abrirse a una realidad que todavía no posee, una realidad que se puede recibir solo por la gracia o por la donación. Finalmente, se accede al ser por medio de una categoría importante que Marcel llama la disponibilidad. Mientras el idealista se confronta con la realidad con prejuicios a priori, el realista es abierto o disponible a lo que la realidad le ofrece, lo que le quiere decir. Por esto decía que el pensamiento está ordenado al ser como el ojo a la luz. Idea de la técnica en Gabriel Marcel. De lo dicho, Marcel saca varias consecuencias. Primero, que debemos evitar la tendencia a degradar a las demás personas al nivel de cosas, con las que se tiene un trato meramente impersonal, y no debemos elevar las cosas a un nivel en el que valen tanto como las personas, sacralizándolas. De hecho, Marcel reflexiona mucho sobre el tema de la técnica, en especial por la relación ambivalente que el hombre tiene con ella. Por un lado, insiste sobre el sentido y valor de la técnica. Cada técnica, dice, en sí misma es buena por el hecho que introduce en medio del aparente desorden de las cosas un principio de inteligibilidad y puede mejorar la vida del hombre. Además, para Marcel, la técnica tiene siempre una finalidad conformativa para el carácter humano. Pero por otro lado, es innegable que a menudo los hombres abusan del poder que les viene dado por la técnica. Frecuentemente, el hombre llega a ser prisionero de la técnica, de su propia técnica, si no se muestra capaz de dominarla y subordinarla a su propia naturaleza. Esta tendencia puede tener consecuencias éticas desastrosas para el hombre, cuya dignidad espiritual puede quedar vaciada y distorsionada. Fruto inevitable de este proceso es la desacralización de la vida humana, pues ésta ha sido despojada de una dignidad sagrada conferida divinamente, cuyo lugar ha sido ocupado por el antropocentrismo práctico.
El hombre se siente siempre más dispuesto a manipular la vida, la propia y la de otros. Marcel se pregunta cómo será posible luchar contra esa ley de la gravedad que tira al hombre hacia los excesos de la tecnocracia. Esto se consigue, según él, solo mediante el amor, la fidelidad, la esperanza y la disposición, como hemos visto, pues solo a través de estas vías el otro es percibido y tratado como sagrado, como el lugar del misterio. Se trata de un contraste entre un inmanentismo materialista por un lado y una comprensión de la vida humana abierta a la trascendencia por el otro. Pero ¿de qué tipo de trascendencia se trata? Llegamos así a la idea de Dios de Marcel. Idea de Dios. A lo largo de toda su vida y sus obras, Marcel se concentra en el ser, comprendido siempre en el contexto antropológico. Sin embargo, todo ello encuentra su fundamento en la relación primordial con el ser absoluto, con Dios. En Marcel, cada relación humana de tipo existencial encuentra su autenticidad y su seguridad en el vínculo de fe con Dios. De hecho, los 4 caminos que llevan al hombre a la realidad y al ser, el amor, la fidelidad, la esperanza y la disponibilidad, encuentran su grado máximo de realización en la realización con Dios. Es más, el horizonte trascendente de la búsqueda marceliana del ser es en el fondo el Dios de los cristianos. En efecto, Marcel dice que una metafísica de la esperanza no puede no ser sino cristiana. El vínculo entre el mundo, el ser, y Dios, el ser absoluto, es tan estrecho que Marcel pudo decir que su convicción más íntima, la más irremovible, es que Dios no quiere absolutamente ser amado por nosotros en contra de lo creado, sino glorificado solo a través de lo creado y partiendo de ello. A propósito de estas ideas, en ocasiones puede parecer que el discurso de Marcel sobre el ser coincide con el panteísmo. Sin embargo, no sería apropiado afirmar que en Marcel se confunden el ser en general con el ser de Dios. Los estudiosos de Marcel coinciden en que no hay sombra de panteísmo en su pensamiento. A pesar de ser el hombre homo viator, en movimiento hacia Dios, Marcel presenta a Dios más bien como un fondo de misterio que fundamenta el carácter sagrado del hombre y de la relación entre los hombres. El hecho de que Marcel haya optado, además, por acercarse a Dios y al ser mediante categorías intersubjetivas como el amor y la fidelidad, debe considerarse un valor notable de su pensamiento. A diferencia de otros autores, Marcel busca afirmar el carácter originario de la experiencia humana en toda su amplitud, precisamente porque busca la trascendencia a través del hombre y de sus relaciones mutuas, lo que permite el diálogo entre creyentes y no creyentes.